Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a volver sobre uno de esos grandes temas de este canal que es la mecánica, pero la mecánica de fluidos. En alguna ocasión, cuando comenté uno de los libros de Fermín Viniegra, me parece que el tomo 2 de su mecánica, leí un párrafo donde este autor menciona que quizá, aunque muchos podamos estar seguros de ellos, dejémoslo en un quizá, sea mejor para la formación de un físico aprender mucha mecánica de fluidos, mucha mecánica del continuo, antes de pasar a cosas como la mecánica cuántica. Mecánica del continuo, por supuesto, implica elasticidad tanto como eh, fluidos y por lo tanto es un vasto campo. En esta ocasión quiero hablar precisamente de una parte de ese vasto campo de la mecánica del continuo, que es la mecánica de fluidos. Les quiero recomendar algunos libros sobre mecánica de fluidos. En alguna ocasión hasta les recomendé un artículo mío todavía habla ese artículo, bueno, no habla, está ahí para que lo lean, sobre fluidos rotantes, pero pues eso ya lo he comentado en otros videos. Quiero comenzar con un librito muy pequeño de Richard Mayer, que yo tengo en la edición Dover, es este, Introducción a la mecánica de fluidos matemática de Richard Mayer, en la edición Dover, es un libro muy pequeño. Esta es la edición de 1982, originalmente de 1971. Como siempre es una edición no abreviada, aunque no hace falta abreviarla porque solamente tiene 174 páginas. Y aquí cabe decir de este libro lo que decía Lefschetz en el prólogo al libro de ecuaciones diferenciales de Hurevich. ¿Cómo es posible que quepa tanta sabiduría, tanto saber, tanto conocimiento de la mecánica de fluidos en tan pocas páginas? En el caso de Lefschetz se refería a ese librito de Hurevich, se titula Ecuaciones diferenciales ordinarias. Bien, pero en este caso estamos hablando de mecánica de fluidos y por lo tanto la mayoría de las ecuaciones que van a aparecer aquí son ecuaciones diferenciales parciales. Sin embargo, por supuesto, en la teoría hay varias oportunidades, varias ocasiones en las que va a ser importante el conocimiento de las ecuaciones diferenciales ordinarias, que es cuando tratamos de determinar las líneas de corriente, que no son las mismas que las líneas de flujo, como en algunos tratados de cálculo vectorial se esmeran mucho en diferenciar. Bueno, aquí vienen todas esas diferencias. Este libro nos hace una pregunta, nos llena de perplejidad de entrada cuando dice que es una introducción a la mecánica matemática de fluidos. ¿Cuál otra hay? La experimental, que se dedica a diseñar experimentos para observar efectos, pero obviamente primero necesitamos nuestra teorización alrededor de cómo vamos a describir un fluido desde un punto de vista mecánico. Y como ustedes saben, hay dos tipos de descripciones: la descripción lagrangiana y la descripción euleriana. La diferencia entre una y otra es que aquella, la lagrangiana, mantiene fijo el sistema de referencia y la otra descripción no. Se mueve junto con el fluido. Hagan de cuenta, pegan el sistema de referencia al fluido y ahí va. Entonces tenemos esas dos descripciones, que es con lo que voy a empezar. Descripción lagrangiana, página 3. Descripción lagrangiana. Aquí viene, es este capítulo. Y inmediatamente después viene la descripción euleriana. Quizá lo de matemáticas sea, o se le ocurra al autor Mayer, decir que es matemática por el tipo de definiciones que da. Para darles una idea, dice: sea omega 0 un conjunto de puntos acotado y abierto en E3, ocupado por fluidos al tiempo t igual a 0. Por movimiento de fluidos significaremos o damos a entender una transformación en la cerradura del conjunto, de modo tal que el conjunto H es ocupado por el mismo fluido a un tiempo posterior. Esa es más o menos
el tipo de definiciones que va a dar. Quizá eso es lo que justifique la idea de decir que es matemática, una introducción matemática. No está de más recordar que es precisamente en la mecánica de fluidos donde se demuestra el teorema de Stokes para regiones múltiplemente conexas y que hoy día casi en ningún lado se vuelve sobre ese tema para las regiones múltiplemente conexas, y que es precisamente en libros de mecánica de fluidos donde aparecen los primeros conceptos de la topología algebraica. Las curvas y el grupo que se les adjunta son ideas de Poincare, pero Maxwell y Kelvin tenían ideas bastante claras acerca de cómo se tuercen las curvas en un fluido. Los llevó hasta la teoría de nudos y las clasificaciones de Peter Guthrie Tate. Bueno, sí, es por eso por lo que se llama introducción matemática, porque va a utilizar algo de eso, topología, funciones continuas, ese tipo de cosas, que generalmente en los libros de otro estilo, más dedicados a la ingeniería, pues no lo dicen, aunque lo usan. No lo verbalizan, pero lo utilizan, y por lo tanto, pues eso de Mathematical Fluid Dynamics lo único que significa es la conciencia. Lo matemático entra cuando nos damos cuenta que estamos haciendo una idealización en espacios topológicos de cosas reales, ¿no? Un fluido lo metemos en una caja o en un cubo, lo que ustedes quieran, y matemáticamente eso es una región cerrada en N3, N2, E1, lo que sea. Pero ya estamos haciendo una idealización y nos damos cuenta que esa idealización pues sigue sus propias reglas, las reglas de la matemática. Bien, vamos a otro libro, Introducción a la mecánica de fluidos matemática o dinámica matemática de fluidos, donde, bueno, no les dije más o menos los temas, pero sí va a tratar líneas vorticosas, las ecuaciones de Navier-Stokes, los efectos de la compresibilidad, los fluidos rotantes, todo eso en tan poquitas páginas. Fluidos newtonianos, ya. Vamos a ver uno más grueso, pero que es precisamente un libro que trata un tema que debería ser tratado por todo aquel que va a estudiar física, química o cualquier ciencia natural. Este libro se titula Análisis dimensional y teoría de modelos. ¿Por qué menciono que el análisis dimensional es algo que todo mundo debería de ver? Análisis dimensional y teoría de modelos, ahí viene el nombre del autor, es Henry Langhar, profesor de mecánica teórica y aplicada de la Universidad de Illinois. Este libro es de John Wiley & Sons y Chapman & Hall de Londres. Ahí está mi nombre también. El libro es de 1951. Esta es la tercera impresión del 57. No tengo el guardapolvo o la cubierta, pero bueno, estaba muy bonita. Alguna vez les platiqué que se las quitaba yo porque me gustaba ver a los libros de este estilo así. También es delgado. El análisis dimensional es no otra cosa que una simetría que presentan todas las ecuaciones de la física, de la química, que es la invariancia ante el cambio de unidades de medida. Obviamente no debería de haber ningún cambio en la física o química o biología del problema si cambiamos la unidad de medida, porque la unidad de medida es algo convencional, nosotros lo determinamos. Puede haber muchas unidades de medida, pero el fenómeno físico que describimos no debe verse afectado por ese cambio. No es mecánica cuántica en donde el observador, dicen, afecta al fenómeno. Aquí no, aquí simple y sencillamente son unidades de medida y las podemos cambiar, y por lo tanto vamos a imponer que todas las ecuaciones satisfagan esa simetría. Y lo interesante del uso de esta simetría es que nos permite encontrar soluciones. Esas soluciones, desde el punto de vista matemático, no son otra cosa que los espacios cocientes por el grupo de homotecias. Entonces, este libro nos va a enseñar a explotar esa simetría. Una sola simetría genera toda una teorización que se llama
análisis dimensional. Y el teorema fundamental, por supuesto, es el teorema Pi de Buckingham, que no es otra cosa que expresar con ayuda de los invariantes dimensionales las soluciones de las ecuaciones. Entonces, pues aquí va a venir cálculo sistemático de los productos sin dimensiones, teoría algebraica del análisis dimensional, similaridad y modelos, y va a poner al final un capítulo muy interesante, que es en realidad sobre simetrías de las ecuaciones diferenciales, que se llama Ecuaciones diferenciales y similaridad, 144. 144, miren, aquí está. Ecuaciones diferenciales y similaridad. Entonces lo que nos va a enseñar es no más ni menos que el cálculo de las soluciones reducidas de las ecuaciones diferenciales, es decir, de aquellas ecuaciones diferenciales que van a ser, pues todos lo deben ser, invariantes ante el cambio de dimensiones, es decir, ante la transformación homotética. Y eso es lo que va a ser en teoría de Maxwell, ya sea en el campo electromagnético, la mecánica de fluidos y ese tipo de... Y así, pues creo que son los únicos ejemplos que pone, pero son ejemplos muy interesantes. Análisis dimensional, Henry Langhar. Si lo encuentran, ya saben. ¿Por qué recomendar libros? Dice uno a veces que no está el mundo ya lleno de demasiada basura como para seguirlo llenando de recomendaciones. Bueno, pues quizás sí, pero a algunos nos va a seguir gustando hablar de libritos. Tenemos aquí otro que es un libro de artículos sobre mecánica avanzada de fluidos. Mecánica avanzada de fluidos. Este es de la editorial John Wiley & Sons. John Wiley & Sons. Se llama Mecánica avanzada de fluidos. Por Hunter Rush. Pero tiene varios autores porque consiste de varios artículos acerca de la dinámica de fluidos según su avanzada. Es del 59, así que no se preocupen, no va a aparecer lo que suele aparecer como cálculo funcional y teoremas del punto fijo y cosas de esas. No, bueno, se va a mantener en un nivel matemático que creo yo ya es hoy día patrimonio de muchísima gente. Por lo tanto, eso de avanzado, porque generalmente cuando hablamos de una teoría avanzada, pues es algo que solamente unas pocas gentes conocen, porque los esotéricos métodos matemáticos que utilizan, pues solamente ellos lo saben. Ellos y sus amigos. Ellos y su secta. Bueno, aquí ya pues, por ejemplo, la representación conforme, el uso de la variable compleja, pues ya eso es común. Los principios del flujo y rotacional, las técnicas del cálculo vectorial, lo que es el flujo laminar, lo que es el flujo turbulento, lo que son las capas límite, boundary layers, capas límite, y la turbulencia en los flujos viscosos. Entonces va a haber varias técnicas matemáticas, como les dije, son técnicas matemáticas que son patrimonio de todo el mundo. Por ejemplo, la separación de variables de las ecuaciones diferenciales parciales, que lleva a un problema de Sturm-Liouville y que lleva a las funciones especiales y que lleva a las expansiones en los espacios de Hilbert. Eso ya no es algo que no sea del dominio público, por decirlo de esa manera. Técnicas de aproximación, métodos asintóticos, ya también son muy conocidos. Funciones de variable compleja, bueno, el que no sabe variable compleja, pues no sabemos dónde o qué está haciendo aquí, pues. La teoría de la capa límite es una teoría para construir soluciones bajo ciertas condiciones en las que podemos despreciar términos, que es lo que suele ser el caso en la física teórica. Nos la pasamos despreciando términos. Entonces, mecánica avanzada de fluidos de Hunter Rush, de 1959. Voy a decirles un artículo que a mí me pareció bastante interesante, que es precisamente la representación conforme del flujo en dos dimensiones. Ese tratamiento que da de la página 143 a la 195, casi 50 páginas,
hace que este artículo sea una delicia. Realmente a mí lo de la turbulencia me parece menos interesante. Yo sé que a muchos lo que les gusta de eso es que pues es el caos, Lyapunov y todo ese tipo de cosas. Pero a mí me gusta más la representación conforme y las soluciones analíticas. Lamentablemente son de las menos. Vamos a ver otro. Si nos gustó el libro anterior, luego alguno de los temas que nos gusta, yo diría, vamos a la representación conforme, no, vámonos a la turbulencia. Lo que menos nos gusta, este es el libro Turbulencia. Ahí se ve el título, Turbulencia, de Hintze, de la editorial McGraw-Hill. Vamos a poner el título aquí para que se vea. Este está muy chiquito. Turbulencia. Turbulencia, una introducción. Turbulencia, una introducción a su mecanismo y teoría por J.O. Hintze. De 1959, editorial McGraw-Hill. A veces les presento libros de finales del 19, ahora de mediados del 20, y ustedes siempre se preguntan, algunos me preguntan, bueno, ¿y los libros más nuevos qué? Los libros más nuevos a veces aparecerán en capítulos, en videos previos o en videos futuros, a veces aparecerán. Este libro sobre turbulencia es interesante porque nos va a platicar varios mecanismos que pueden llevar precisamente a eso que llamamos turbulencia. La turbulencia, difícil de definir de manera precisa, pero muy fácil de reconocer, es cuando vemos que el flujo ya no es laminar, sea el flujo del agua o el flujo del aire, pero a veces, aunque no es laminar, y esto por ejemplo se ve muy fácil en el movimiento de las nubes, seguramente el viento tiene mucha turbulencia, sin embargo las nubes se mueven como prácticamente en traslación, así. Esto significa que todas las componentes se cancelan entre sí y solamente dejan una efectiva que termina por ser como una traslación, pese a que la descripción de la atmósfera sea algo muy complicado y haya caos y haya etcétera, etcétera, etcétera. Eso siempre nos lleva a aproximaciones. Y aquí vamos a hablar, por ejemplo, de la turbulencia isotrópica, de la medida de los flujos turbulentos, del proceso de transporte en flujos turbulentos, turbulencia no isotrópica, bueno, todo eso. Hace muchos años conocí a un señor de nombre Ramón Peralta Fabi. Bueno, decir que lo conocí, lo vi por ahí. Y él decía, esta anécdota se la escuché a él, seguramente viene en cualquier libro. Heisenberg trabajó en la teoría de la turbulencia, pero nada más escribió 1 o 2 artículos porque le pareció un tema muy complicado, debido a que las ecuaciones que gobiernan este tipo de procesos son no lineales, y prefirió dedicarse mejor a la mecánica cuántica, donde las ecuaciones en principio son lineales. Pero poco le duró el gusto a Heisenberg, porque inmediatamente que entró a la teoría del campo cuántico, la linealidad se pierde y aparecen ecuaciones no lineales. La más sencilla de todas, la ecuación de autointeracción de Schrödinger. Cuando el campo autointeractúa, pues aparece un término cuadrático ahí, o eneático, como en la ecuación de Ginzburg-Landau. Bueno, esas. Entonces, turbulencia. Por supuesto, no estará resuelto el problema de la turbulencia, que es su origen, su mecanismo, cuándo se forma, cuáles son las condiciones, el número de Reynolds, todo eso. Por eso es necesario el análisis dimensional, ya que en la mecánica de fluidos casi siempre se escribe todo con ayuda de los números adimensionales, es decir, con el uso de la geometría, de la simetría homotética. Vamos a otro, el último, uno que, bueno, es que cuando uno ve los libros de mecánica de fluidos, uno sabe que van a aparecer muchas ecuaciones muy interesantes. Hay muchas aproximaciones. Por lo tanto, podemos estar seguros que no nos sentiremos defraudados al leerlo y estaremos siempre en presencia de métodos matemáticos sofisticados. Y también de experimentos en muchas ocasiones muy cuidados, como los de los flujos de Taylor-Cuet,
y cosas por el estilo. Entonces uno a veces compra cosas como aunque no leo el alemán de corrido, sino con un diccionario, cuando me decido a leerlo. Pero a veces compro libros en alemán simplemente porque no los puedo, los veo y digo, bueno, es que como supongo muchos, bueno, no lo leo ahora, pero el que no lo lea ahora quizá lo lea en un futuro. Tengo fe en que aprenderé alemán y lo podré leer de corrido. Se llama Aerodynamic des Flugzeuges. Aerodinámica de los flujos. Flugzeuges. Bueno, este es el primero de varios tomos por Schlichting y Trubbrand. Es de 1959 también. Primer tomo. Springer Verlag. Bueno, está el caballo. Springer Verlag. El primer tomo es Fundamentos de la Mecánica de Fluidos. Grundlagen aus der Strömungsmechanik. Grundlagen aus der Strömungsmechanik. Fundamentos de la mecánica de fluidos. Aunque es de aerodinámica, por supuesto, pues la aerodinámica trata de un fluido, que es el aire, que es el que estaba hablando hace un momento. Y obviamente su fundamento es la mecánica de los fluidos. El nivel matemático del libro no es tan alto como el de los que les acabo de mencionar, sino que es más a un nivel técnico en el que de lo que se trata, por ejemplo, en los primeros capítulos, es de establecer la mecánica de fluidos y las propiedades de la atmósfera. O sea, la mecánica de la atmósfera. Es un continuo la atmósfera. Entonces hay que saberlo describir y establecer sus características físicas. Cómo varía la temperatura, la densidad del aire, etcétera, la formación de vórtices, los frentes fríos o de presión, etcétera. Entonces este libro va a ir paso a paso hasta llegar a las ecuaciones de los flujos permanentes de Laplace, separarla en coordenadas esféricas, los armónicos esféricos, explicarnos la vorticidad. Bueno, es un libro casi de introducción. Nos vemos en la siguiente, no se vayan muy lejos.